noches, colegas y amigos. A nombre de la Asociación Peruana de Uroginecología y Disfunciones del Suelo Pélvico, queremos darles las gracias por la participación en este webinar titulado Simuladores en Uroginecología, creando cirujanos de alto volumen con el uso de simuladores, mito o realidad, lo vamos a ver durante la exposición. Asimismo, darle las gracias a todos nuestros ponentes, colegas, profesores y amigos que están participando. Tenemos, y además las gracias a María Katia, gerente de Tecnofarma, que nos apoya durante bastante tiempo con la educación médica continua de esta asociación. Presentarles en primer lugar al doctor Abner Santos. El doctor Abner Santos es presidente y moderador de esta sesión. El doctor Santos es uroginecólogo de Guatemala, es médico cirujano con maestría en ginecología obstetricia, tiene la especialidad en uroginecología en la UNAM, México, es fellow de cirugía pélvica en Francia, miembro del comité científico de la es coordinador regional para Centroamérica en la Comisión Científica de Uroginecología de FLASOC, o sea, la Asociación Federación Latinoamericana de Sociedades de Gineco-Obstetricia, en el periodo 2024 hasta 2026, miembro de muchas sociedades y asociaciones científicas como Lab, el ISA, YUGA, FIGO, FASOC, etc. También tiene bajo su autoría muchas publicaciones y premios ganados. Los dejo con ustedes, con el doctor Abner Santos. Hola a todos, muchas gracias por estar acá. Creo que una necesidad de actualización médica siempre es importante. Cuando me pidieron que diéramos este webinar, la verdad es que me emocionó mucho porque es un tema que a mí me ha tenido con mucha pasión en los últimos años, y es que, como veremos en el transcurso de las charlas que tenemos hoy, tenemos dos tremendos ponentes junto conmigo, quienes tengo el honor de llamar amigos y poder estar reunidos acá. Y yo creo que vamos a tener una sesión muy rica donde veremos que estamos en una época diferente, donde muchas veces las opciones hacia el quirófano no son tan buenas o las óptimas como quisiéramos, o lo que recordábamos algunos que nos hemos formado o se han formado en otras épocas. Y por lo tanto
Marta y todos los amigos de Perú, de ALAP. Para mí es un gran honor. A mí me gusta mucho hablar de innovación. Producimos este software, lo estamos utilizando hace unos años, hemos desarrollado, hicimos actualizaciones. Yo voy a hacer una presentación ahora para compartir un poco lo que hemos visto y hemos estudiado todo este tiempo. Entonces, tengo dos momentos. Un momento con una pequeña charla y después vamos a hacer una demostración en vivo. Bueno, ¿por qué estamos hablando de esto? Incluyendo, a mí me gustaría decir una cosa. ¿Qué le pareció este dibujo, Abner y Marta? ¿Le gustó? Parece que es la nueva realidad. Sí, pero impresionante, se ve el futuro ahí, doctor Rogelio. Y este dibujo ha sido hecho, yo hizo en inteligencia artificial. Yo hablé con Chat GPT, se dice en español, y pedí para crear un dibujo de cómo vamos a estudiar la medicina y la anatomía en el año 2062. Y claro, como es un chat, he pedido para incluir óculos con realidad virtual, una pantalla grande del profesor y los alumnos estudiando a través de una tecnología con innovación. Entonces, esta es una primera parte en que la inteligencia artificial también está muy cerca, mucho más cerca de lo que pensamos. Bueno, ¿por qué es necesario hablar acerca de eso? Como ha dicho el doctor Abner, las sociedades científicas tienen recomendaciones acerca de las competencias que los cirujanos, los urólogos, los ginecólogos tienen que mantener. Fíjate, con la pandemia tuvimos muchos problemas y muchas dificultades. Imagine a alguien que empezó la residencia de ginecología al año 2020, 2021, 22. Hizo prácticamente toda la residencia sin cirugía electiva, solamente emergencia o con dificultad. En Brasil tuvimos una crisis con la anestesia, con las medicinas para hacer las cirugías. Entonces, hay sí una necesidad de mantener el conocimiento y estudiando, porque el conocimiento de la anatomía es una condición para la competencia, como han dicho las sociedades internacionales más importantes. Bueno, ¿y cómo lo hacen? Por ejemplo, la Academia Americana, la Asociación Americana de Urología, intenta hacer una evaluación basada en el momento en que el alumno se encuentra. Entonces, el primer nivel, tenemos una cosa como es necesario que el alumno, que el residente tenga la capacidad de hacer una descripción de la anatomía y que después se pueda hacer una descripción de la fisiología y después la patofisiología y después al nivel 2 que se pueda hacer una demostración. Entonces, la anatomía hace parte de este módulo que es muy importante porque no es fácil, no es creíble
hablar de anatomía funcional, sino con la condición de que el presidente realmente pueda describir, interpretar y demostrar, demonstrar todos los elementos. Bueno, ¿y por qué hablamos de enseñanza inmersiva? Porque, claro, existe lo que es una técnica, una charla, una enseñanza inmersiva. Es una técnica cualquiera que sea, que va a producir un efecto de mantener la atención del alumno por mucho tiempo para que tenga una experiencia más fuerte do que la experiencia normal o más frecuente. Claro que el patrón oro es el estudio en cadáveres, pero en Brasil creo que en muchos países hay muchos problemas con la preservación, el costo y muchos problemas con los trabajadores de esta región, porque la utilización de este material para la preservación puede producir alergias, puede producir muchos problemas y están involucrados con la dificultad de mantener esta estructura. Entonces, pero claro, la anatomía real es la anatomía del cuerpo de los hombres y las mujeres. Ahora, lo que intenta hacer la realidad virtual y la realidad aumentada es mantener una posibilidad o crear una posibilidad para la sustitución de esta metodología con cadáveres. Por ejemplo, estudiamos en Panamá en un taller muy lindo y hemos podido llevar nuestros óculos, porque sí se puede llevar porque no son cuerpos. Me acuerdo, Abner y Marta, cuando hicimos un taller una vez en Argentina, con el doctor Palma, Casio, toda la gente de cambio, y yo tenía las pelvis que no fueron huesos, pelvis sintéticas, pero llegué en Córdoba con 10 pelvis sintéticas. Alguien ha pasado en rayo X y en la evaluación alguien pensó que una de las pelvis fuera de hueso. Yo pasé un tiempo hablando con la policía explicando que no es todo sintético, en donde están los registros fiscales, lotería de todos. Entonces, es una dificultad y claro que eso no es porque es este o aquel país, eso es porque hay una presión, un cuidado internacional para mantener la seguridad de la enseñanza y claro, cuando hablamos de los órganos que son los humanos, eso es mucho más fuerte. Entonces, no hubo ningún tipo de problema para llevarnos los óculos hacia Ciudad de Panamá para un taller. Entonces, eso es muy importante. Una enseñanza, una charla inmersiva es muy fácil de hacer todo un cambio. Bueno, una definición. ¿Qué es realidad virtual y qué es realidad virtual y qué es realidad aumentada? Realidad virtual es una tecnología que va a mostrar una cosa, un objeto que no es real, pero utilizando un dispositivo lo creemos que es real. La realidad aumentada, miramos un objeto que es real, pero una superposición de imágenes nos mejora la percepción de este objeto. Entonces, en el primer caso no es real, después
real, pero mejorado. Entonces tenemos los dos. Claro que existe una posibilidad muy grande de dispositivos. Este soy yo en el primer Oculus, la primera versión de Oculus. Hay muchos tipos distintos de material, definición, y todo eso va a producir un efecto distinto, un precio distinto, y todo eso hace diferencia. Esa es una percepción importante. Cuando puede mirar una imagen al Oculus, la percepción que tiene es que esta imagen es más grande que el normal. Y la percepción es así mismo. Porque, por ejemplo, en nuestro simulador, la percepción de que la pelvis tiene una cosa como 7 metros. Es muy grande. Y eso es una propiedad de la inmersión. Entonces, la experiencia visual es muy fuerte. Entonces, no te va a olvidar los contenidos que va a haber en realidad virtual, porque no va a haber otras cosas sino la pieza anatómica que está mirando. Bueno, y claro, por el tema de la pandemia, empezaron y han sido desarrollados muchas metodologías acerca de la simulación y de la enseñanza remota de anatomía y entrenamientos con simuladores de los más variados tipos. Y lo que pasó fue que cuando Zuckerberg ha creado y hablado acerca del metaverso, tenemos un concepto que en esta reunión a mí me gustaría muchísimo que la gente olvidase, acordase, porque creo que es un concepto importante de nuestra conversación. El concepto se llama tecnologías convergentes. ¿Qué son? Son tecnologías que fueron creadas para una cosa, pero pueden ser utilizadas para muchas cosas. Entonces, por ejemplo, la realidad virtual empezó con juguetes, con videojuegos, y ahora tenemos enseñanza de medicina, simuladores de cirugía, por ejemplo. Entonces empezó con una cosa y se puede utilizar para muchas cosas. Misma cosa con la realidad aumentada, con inteligencia artificial, con impresión tridimensional, y con lo que llamamos de realidad mixta, que es una mixtura de la realidad con realidad virtual. Entonces, eso es un concepto muy importante. Y claro, el interés en realidad virtual está cada vez más grande. Y aquí este concepto de realidad vista es muy importante. Porque a un lado tenemos lo que es real y al otro lo que es virtual. Y eso es muy lejos para el ser. No es fácil la implantación, es fácil la utilización, es muy bonito, pero la implantación no es tan fácil. Entonces han desarrollado lo que llamamos de realidad mixta. Una realidad mixta es una combinación en un Oculus, por ejemplo, se puede mirar el mundo real, la gente se siente más confortable, puede mirar lo que está estudiando en un software de realidad virtual. Si lo hace los dos al mismo tiempo, tenemos así lo que llamamos realidad mixta. Aquí tenemos el interés en metaverso desde que ha sido publicado en 2021. En medio a la pandemia hubo un crecimiento muy grande en búsquedas y estudios en Google. Y aquí, si
La realidad virtual puede ser una opción para entrenar cirugía. Sí, se puede. Lo que no tenemos, y es importante, es como Abner ha dicho, lo que es exactamente una cirugía virtual. Es un procedimiento que hacemos cuando estamos con óculos, por ejemplo. No, es necesario que el procedimiento tenga algunos elementos, algunos momentos que son, que hacen parte de una cirugía. Entonces hay muchos simuladores que pueden producir este efecto, pero el efecto de sentir, por ejemplo, cuando va a pasar a ser un punto en la sutura, eso es muy caro y muy difícil. Entonces, incluyendo los simuladores para robot Da Vinci, no se tiene la sensación de que está haciendo una sutura real, sino que está pasando en la correcta ubicación de la sutura. Entonces, este es un concepto muy sencillo y que antes hicieron muchas discusiones al último Congreso Americano de Urología para intentar comprender y decir lo que es exactamente una cirugía virtual. Entonces, este es un concepto muy nuevo. Bueno, y lo que se puede hacer en urología no es solamente por el tema de la uroginecología. Se puede hacer simuladores de laparoscopía, de robot, para diagnóstico, para educación de los pacientes, para nefrectomía, para cirugía de riñón, para litíasis, y lo que está empezando que es la realidad mixta. Todo eso está con su desarrollo caminando. Por ejemplo, esta es una representación de un holograma virtual de los riñones y su irrigación, en donde el cirujano puede, en una realidad aumentada, hacer la simulación de la comprensión de la anatomía y muchas veces puede hacer la simulación de todos los pasos y las etapas que va a tener en una cirugía. Al lado tenemos un dispositivo muy interesante que se puede, por ejemplo, hacer una película en cuanto está haciendo una cirugía laparoscópica o con robot y hacer marcaciones. Aquí es el hueso pubis, aquí es el ureter, aquí es la vena ilíaca. Lo hace, y toda la gente que hace una operación hace esta marcación. Y algunos simuladores tienen una inteligencia artificial. Y yo voy, por ejemplo, a hacer una cirugía y no sé exactamente en dónde están los ureteres. Yo pido para la inteligencia artificial que está en el robot o en el cursor de la laparoscopia, en donde más probablemente está están los ureteres. Y él hace una cuenta y más probablemente dice que está en esta región y hace otro dibujo en donde se puede encontrar. Porque la inteligencia artificial sí se puede hacer una programación con imágenes diciendo en dónde las cosas están. Solo con imágenes. Se muestra, por ejemplo, una imagen de un perro, muestra 1, 2, 3, 4, 5, 1000, 1 millón de veces. Y cuando vamos a mostrar qué es eso, inteligencia artificial, eso es un perro. Entonces puede hacer con la próstata o con los ureteres y todo eso. Este es un tipo de simulación que es muy importante. Y se puede hacer una sobreposición, que es lo que está haciendo aquí, de las imágenes de tomografía o de resonancia para intentar reconocer los límites de una
entrar o cómo está probablemente una estructura más profunda. Y está empezando la utilización de Apple Vision System. Puede producir una realidad totalmente virtual o realidad mixta. Entonces, está todavía empezando, pero está empezando bien. Es caro, pero es un cambio de los paradigmas. Bueno, basado en todo eso, hemos creado nuestro simulador. Aquí, en primera generación, teníamos solo uno control con la movimentación solo para arriba, abajo y de lado al otro. Aquí tenemos de la segunda generación, en donde la gente ya tiene dos controles, y aquí la tercera generación. Aquí hacemos una proyección en una pantalla en donde se puede encontrar lo que la gente que está estudiando puede mirar. Y ahora voy a hacer una demostración para vos de cómo utilizar la realidad virtual. Voy a utilizar nuestro software. Pido un momentito solo para cambiar y empezar todo. Bueno, eso es totalmente en vivo, entonces siempre un poco de falla y miedo que va a fallar tenemos, pero creo que está todo bien. Solo un momento. Yo voy a poner los óculos y voy a me quedar sin contacto. ¿Me pueden decir si están mirando bien? Sí, se observa, doctor. Y Roger. Bueno, entonces voy a empezar. Aquí, lo que tenemos. Hicimos un simulador y por favor me dice cuánto tiempo tengo, porque me quedo horas entrenando con eso. Entonces, para mí es un placer. Bueno, tenemos aquí los niveles, cómo estudiar los niveles de Delance. ¿Qué son los niveles de Delance? Tenemos el nivel 1. Aquí tenemos una pantalla con las orientaciones y una caja de herramientas. Se puede cambiar la escala. Tenemos los nervios, los nombres de los nervios y los nombres de algunas estructuras. Se puede quitar los nervios, por ejemplo, y aquí tenemos el nivel 1 de Delance. ¿Qué es el nivel 1 de Delance? Son las estructuras que mantienen el útero en la posición más alta de la vagina. Los ligamentos cardinales y los ligamentos sagrados. Tenemos el nivel 2 de Delance. ¿Qué es el nivel 2 de Delance? También llamado de lateral. Voy a mostrar los huesos porque es una imagen muy bonita. Fíjate cómo es didáctico. ¿Por qué llamamos el nivel 2 de Delance y de lateral? Porque viene de un lado al otro cerrando completamente el compartimiento anterior y después cerrando completamente el compartimiento posterior. Entonces el nivel 2 empieza de un lado al otro, anterior y posterior. Aquí tenemos una fascia que se llama fascia vaginal o vesico-vaginal, y posteriormente tenemos una fascia que se llama recto vaginal. Y el nivel 3 de Delance está asociado con el cuerpo perineal. Vamos a volver con los huesos y los nervios. La verdad que también llamado difusión porque va a recibir las líneas de fuerza del perineo y las estructuras internas. Entonces aquí tenemos todo. El nivel 3 de Delance
Claro que se puede pasar mucho tiempo estudiando. Aquí tenemos las fases, por ejemplo. Hicimos una producción que cuando empieza, por ejemplo, imagen, la estructura que está estudiando se pone con borde azul para que alguien que nunca ha visto comprenda en dónde es la estructura que nos quedamos a mostrar. Entonces puedo quitar este borde azul así. Sí, y aquí tenemos la fase pubocervical. Es una fase que viene de las espinas isquiáticas en cada lado hacia el pube. Fíjate que no es exactamente en las síntesis públicas, sino que es muy cerca, pero no exactamente encima, 1 o 2 centímetros, 1,5 centímetros lateral. Entonces la vejiga va a reposar aquí. Aquí tenemos la fase rectovaginal, donde vamos a tener, puedes tocar los nervios. El recto y aquí la fascia es la misma cosa como la anterior, pero va a fijarse en las espinas isquiáticas de cada lado y va a bajar hacia la región interna de la proyección del cuerpo perineal. Entonces, eso es muy importante. Vamos a quitar los huesos, quitar los músculos. Y aquí se puede mirar. El recto está sin esfínter aquí, pero aquí es la fascia. Entonces, cuando va a hacer la evacuación, hay una proyección, una tentativa de proyección de las feces a través de la fascia, pero la fascia no deja, entonces las feces van para abajo y salen del cuerpo. Esta es una evacuación normal. Si tiene lesiones, va a tener dificultades. Por ejemplo, las lesiones en la fascia médico-vaginal. Tenemos aquí defecto lateral, donde está en la laparoscopia se encuentra así. Defecto lateral, aquí tenemos un defecto al otro lado, entonces la vejiga va a cambiar en esta posición. Aquí tenemos defecto central. Aquí, entonces, si vamos a evaluar a la paciente y vamos a tener una proyección de la vejiga aquí. Y para corregir, hacemos una sutura extra. Este es fácil, la comprensión, pero no es la lesión más frecuentemente encontrada, y esta es aquí. Una lesión transversal apical en la fascia médico-vaginal. Esto es porque el concepto del bebé, cuando llega al canal de parto, hace una presión lateral y una rotación, en donde produce esta lesión. Todos estos son cistomeseles, pero es importante para el ginecólogo reconocer los mecanismos de lesiones para hacer la corrección. Y la misma cosa para la fascia rectovaginal. Aquí un defecto apical, aquí un defecto lateral, otro lateral, un poco más allá tenemos un defecto central. Sí se puede encontrar este defecto en la evaluación física. Bueno, los ligamentos, aquí tenemos los ligamentos posteriores, que son los ligamentos sacrotuberales y sacroespinales. Voy a poner los nervios de nuevo. Se puede mirar la proyección de los nervios. Aquí es interesante. Cuando hacíamos, por ejemplo, fíjate, aquí es el nervio pudendo. Eso es muy importante, Abner, Marta y todos los amigos. Porque cuando hacíamos, por ejemplo, una fijación sacroespinal, aquí es el ligamento sacroespinal, el nervio pudendo va a pasar muy cerca de donde muchas veces hacemos las líneas de sutura, o si está, por ejemplo, en la laparoscopia, hace la fijación de una malla muy cerca, por ejemplo, de terminaciones nerviosas al hueso sacro.
Entonces, eso es muy importante. Aquí ya tenemos los ligamentos transversos, los músculos. Aquí tenemos el levantador del ano para levantar los músculos. Eso es muy importante, voy a quitar los huesos también. No es solamente un músculo, este es un conjunto de muchos músculos, los coxillos, los ilíacos, iliocoxilio, tubo rectal. Entonces, eso es muy importante. Y aquí los coxillos. Aquí el recto, vagina y uretra. Entonces, cuando hace una contracción para frente, va a cerrar todo. No va a evacuar, no va a tener un parto, no va a urinar. Pero cuando tiene las líneas de fuerza para posterior, va a hacer la evacuación, está mejor para la actividad sexual y parto y para orinar. Entonces, este es un músculo que hace un papel muy importante en la función de dicción, evacuación y todo eso. Y aquí para una demostración final, los efectos que vamos a volver con los huesos. Aquí es una ruptura perineal grado 1. Fíjate, la vagina y solamente una porción posterior aquí, muy superficial, que se puede hacer una sutura al mismo tiempo del parto. Aquí una lesión grado 2. La lesión grado 2 ya tenemos una parte de los músculos transversos, bulbo esponjoso, pero no tenemos componente de esfínter anal, también se puede hacer una sutura al mismo tiempo. Aquí tenemos una ruptura, una lesión grado 3. Ya tenemos componente de lesión en el esfínter, pero no tenemos componente de las luces de los órganos, como el recto, por ejemplo. Está presente al nivel 4. Este tipo de lesión está dentro de la mucosa del recto. Entonces es una lesión muy grave que tiene un tratamiento que es mucho más complejo que una lesión más pequeña. Para la conclusión tenemos este modelo que es total, los músculos. Aquí mantenemos solamente los nombres de los nervios porque es complejo y hay una diversidad muy grande de estructuras. Aquí se puede, por ejemplo, pensar, se va a entrenar para la función de la neuromodulación. La neuromodulación va a tener una situación así. Y entonces tiene que encontrar el foramen S3. ¿Cómo va a encontrar S3? Aquí es muy interesante. Voy a quitar los músculos. Entonces, aquí yo voy a quitar los nervios, por lo tanto. Aquí tenemos lo que llamamos una región que se llama, se dice ciático. Aquí tenemos la articulación sacroilíaca. Entonces, al final de la articulación sacroilíaca tenemos esta estructura que en donde se llama en portugués no ciático. De un lado no ciático al otro tenemos aproximadamente el foramen S3. Fíjate la posición, la ubicación de los ligamentos úteros sagrados. Entonces, en esta región tenemos el foramen S3. Y cuando estamos con la pelvis lateral, se puede mirar así. Y vamos a encontrar que foramen 1, 2 y 3. Entonces, es exactamente al final de la articulación sacroilíaca de un lado al otro. Si ponemos los nervios, vamos a ver que la introducción del neuromodulador sacral, por ejemplo, es exactamente en esta región. Y aquí por los músculos, sí, con todas las estructuras, en este modelo se puede entrenar los conceptos anatómicos.
capacidad de quitar algunos nervios y vasos en una cirugía real. Seguro. Hacíamos la cirugía y después Sí, luego recolocamos los lo nervios. recolocamos sin lesiones. Bueno, espero que haya muchas preguntas. Vamos a dejar las preguntas al final de las charlas para que puedan ir anotándolas, por favor. Yo sé que esto genera, la primera vez que uno tiene un contacto con una charla de este tipo, genera hasta un grado de incertidumbre, porque uno dice, no puede ser que ya estén aprendiendo anatomía así y que ya tengamos esta opción. O sea, no estamos hablando de cosas del futuro, estamos hablando de algo que ya ahora lo podemos hacer y que se está haciendo. De hecho, Rogerio es el desarrollador de este programa Pelvic 360 y la verdad es que cuando uno lo usa con los Google puestos es una cosa, de verdad uno se pierde en esa realidad. Por eso yo te veía todo emocionado y ves, ¿sabes qué? Ya veo tu fusión con los controles, está ya como que fuera parte de tu mano. Sí, no, está muy confortable para mí. Creo que eso es un punto muy sencillo. No tiene que tener miedo, tiene que empezar. Y siempre ha sido así. Yo empecé, tenía algunas dificultades y va entrenando y va desarrollando. Claro. Bueno, vamos a seguir con la siguiente charla por fines del tiempo. No nos vamos a tardar más y vamos a dejar un tiempo de preguntas para que podamos tener algo muy lindo después de esto que nos ha hablado Rogerio, que siempre nos deja impactados. La verdad es que me encanta mucho escucharlo. Bueno, me pidieron que habláramos de este contexto de los simuladores y el uso, y vamos a ver que tenemos por aquí actualmente tenemos un nicho para el uso de simuladores, y es más, no es solo un nicho, es una necesidad en la formación actual. Yo creo que la formación actual nos ha ido llevando hacia esto, y como Rogerio mencionaba en un momento, que el hecho de haber tenido la pandemia cambió todo mucho y fue arrinconándonos a buscar nuevas opciones para mejorar todo esto. Así que vamos a empezar. Les ruego siempre alguna disculpa por la parte virtual, que siempre es un poquito medio tétrica acá. Bueno, esta es la agenda. La verdad es que no quiero saturarnos mucho de información, pero quiero tocar algunas cosas puntuales, ¿verdad? Entonces, ¿cuál es la realidad que tenemos en cuanto a... Voy a poner el ejemplo que es específicamente la histerectomía, y creo que esta es una realidad que a ninguno le va a pasar desapercibido. Sabemos perfectamente que la histerectomía es uno de los gold standard para la remoción quirúrgica del útero, y voy a hablar en específico de esto para poner el ejemplo en general de la cirugía vaginal. Y que cuando vemos sobre todas las indicaciones hemos encontrado que no hay diferencias significativas entre histerectomía vaginal o laparoscópica, y que por supuesto que cuando la comparamos con la abdominal todavía hay menos morbilidad y un retorno temprano a las actividades. Así que en esta situación la verdad es que creemos que la cirugía ginecológica de hecho es el gold standard y debería ser la recomendada para todo procedimiento que requiera una histerectomía y tenga estas validaciones. Hemos visto la tasa de complicaciones comparándola con la cirugía laparoscópica, y la verdad es que no tenemos una diferencia significativa en muchas de ellas. Entonces esto nos lleva a preguntarnos si la cirugía vaginal es tan segura, es la mínima invasión por naturaleza, ¿por qué tenemos tan baja capacidad de hacer, o nuestros residentes actuales o los ginecólogos actuales en general en cirugía vaginal probablemente están saliendo con capacidades cada vez menores en cuanto a la cirugía vaginalista? Y fíjense estos datos tan interesantes. Solo en Estados Unidos el 15% de histerectomías apenas son vaginales, cuando el 75% de las que se hacen por vía abdominal, por ejemplo, pueden ser realizadas perfectamente por cirugía vía vaginal. Sabemos también que tenemos una necesidad mínima para cumplir esa curva de aprendizaje con histerectomía, así que es de histerectomía vaginal, que es alrededor de 25 a 26. Ese es el requisito mínimo para adquirir la competencia o esa curva de aprendizaje. Y luego, para mantener esa habilidad, son como mínimo 6 anuales. ¿Cuál es la realidad con la que nos enfrentamos hoy día? Y pongo el dato de Estados Unidos, que son los que tienen
fíjense cómo vamos viendo el porcentaje de cirugías. Por vía vaginal se realizan muy pocas, incluyendo las de causa benigna en comparación incluso con la laparoscópica o la abierta, es muy poco. Entonces, el problema a veces pareciera aparente, pero puede que no sea del todo tan aparente, porque si empezamos a ver que la tasa de complicaciones es tan baja por vía vaginal, ¿por qué no aumentamos este tipo de cirugía? Bueno, y lo que nos topamos hoy por hoy es la falta de oportunidades. Y alguien me va a decir, ¿cómo va a haber falta de oportunidades? Aquí tenemos cantidades de cirugías. Sí, pero hay diferencias en la enseñanza para esto. Uno, que la histerectomía por vía laparoscópica no solo es más fácil de enseñar, sino que es vista como emocionante, moderna, y como hemos visto en esta charla, nos encanta la modernidad y queremos estar al día en la modernidad. Esto es una de las cosas, pero también no podemos apartar que la industria genera mucho más dinero, o genera mucho más, es más rentable para ellos. Una cirugía laparoscópica con todos los consumibles y todo, que una cirugía vaginal donde usamos unas pinzas que son reutilizables y una cantidad de hilos. Pero aún más allá de eso, es la dificultad o la falta de conocimiento para el desarrollo de este tipo de cirugías, que es lo que a veces nos ata. Y cuando vemos cuándo se usan estas histerectomías y la capacidad que tenemos, nos damos cuenta de que tienen bastantes efectos positivos. No me voy a poner a leer toda la tabla, pero sí que tenemos que las histerectomías vaginales nos dan muy buenos resultados. Este es un trabajo que presentamos, un trabajo que hice en el Instituto Nacional de Perinatología, donde me formé, donde comparamos histerectomías con contraindicaciones clásicas, 48 sin prolapso, incluso con úteros grandes, histerectomías con prolapso. ¿Qué encontramos? Que realmente no había diferencias significativas en cuanto a las complicaciones. Y entonces esto nos lleva a la pregunta, ¿qué podemos hacer para hacer de nuestros cirujanos mejores cirujanos vaginalistas cuando hoy por hoy tenemos mucho menos acceso a estas oportunidades? En Estados Unidos, ¿qué es lo que ha pasado? El término de la seguridad del paciente. El término de seguridad del paciente ha limitado a los que se están entrenando de hacer las cirugías y por lo tanto ni siquiera se ha completado la parte de aprendizaje con las curvas mínimas para poder llegar a dominar una competencia. Así que cuando hablamos de simuladores quirúrgicos, ¿realmente estamos hablando de un tema tan innovador o estamos hablando de algo que tenemos que hacer diferente para generar cirujanos ginecológicos más competentes? Los cirujanos en todas las áreas, pero obviamente hoy estamos tocando el punto de la cirugía ginecológica y uroginecológica. Así que la clásica enseñanza es see one, do one, teach one, ver uno, hacer uno y enseñar uno. Todos nos fuimos formados con este método de enseñanza. Mi propósito hoy no es mostrar algo que sea mejor que esto, yo creo que no lo hay. Simplemente empiezo diciendo esto, no hay nada mejor que esto. Pero ante la imposibilidad de cumplir con estos volúmenes, hay ciertas preocupaciones, y es lo que les decía que en Estados Unidos, bueno, la seguridad del paciente ha hecho restricciones no solo a los cirujanos, sino también para los médicos. Ha habido una restricción ahí de horarios, y por lo tanto cuando vemos en las especialidades, si vemos el enfoque o la energía en la especialidad de ginecología y obstetricia, el 70% va hacia la obstetricia. No es que eso sea malo, pero es que es lo que se necesita. El problema es que ese 30% para la parte ginecológica nos está quedando muy corto. Entonces hemos encontrado en los simuladores probablemente una de las mejores opciones para poder mejorar un poco estas competencias quirúrgicas. Cuando queremos ver qué es esto de las competencias, o qué tipo de simuladores tenemos, vemos que hay cadáveres clásicos que aprendíamos anatomía así, o ya vimos algo diferente en el momento que estábamos escuchando a Rogerio, cadáveres animales vivos, cajas de entrenamiento de baja fidelidad, de alta fidelidad, vamos a ver más adelante qué significa esto, y realidad virtual computarizada como lo que hemos visto. ¿Qué es lo que buscamos? Beneficencia, no maleficencia y verdad. Esos son los tres pilares fundamentales de cómo alcanzar una competencia ética. ¿Y a qué nos referimos a competencia? ¿Cuál es la definición de competencia? Si lo buscamos en el diccionario, vamos a encontrar que es cuando alguien tiene una capacidad necesaria o un set de habilidades para hacer algo bien o cumplir un estándar. Cuando lo vemos desde el punto de vista médico, vamos a hablar de que el médico está listo para ejercer una práctica independiente. Tradicionalmente hemos basado nuestros currículum sobre todo en los resultados. Vemos resultados y esto va generando un
currículum. Hemos enfatizado mucho en la memoria y en un checklist de pasos a cumplir. Hoy por hoy tratamos de enseñar basados en competencia. ¿Qué es lo que se favorece aquí? La experiencia del aprendizaje. Al final, ¿cuáles son esos elementos de aprendizaje que me permiten mejorar esas habilidades? Entonces el currículum se va mejorando para mejorar esas habilidades. Es centrado en el estudiante o en el que está aprendiendo, no centrado únicamente en resultados. Por lo tanto, este tipo de currículum va a ir cambiando en base a que veamos cómo esas habilidades se van mejorando. ¿Y qué es lo que necesitamos para convertirnos en clínico quirúrgicos competentes y sobre todo en quirúrgicos competentes? Práctica deliberada. Práctica, práctica, práctica y práctica. Práctica que involucre un feedback tanto de mi supervisor como de personal, una autorreflexión sobre qué estoy haciendo mal, qué puedo hacer mejor y lo que son los objetivos específicos de estas charlas. Al final vamos con esto. ¿Y cómo medimos esto? Porque necesitamos saber que lo que estamos haciendo tenemos una forma de medirlo, como todo lo que hacemos. Tiene dolor de 0 a 10, ¿cuánto está en su dolor ahora? En 8, bueno, ¿y cuánto está después del procedimiento? En 2, hemos mejorado. Al final el currículum tiene que cambiar a un entrenamiento longitudinal basado en criterios específicos de competencia y que tengan obviamente el ambiente clínico donde se puedan desarrollar. Y vemos que se desarrollan niveles de competencia. Este es los niveles de competencia que se llama el TOUCH, niveles de competencia donde, fíjense, el nivel 1 tiene conocimiento de, el nivel 2 ya realiza con supervisión, el nivel 3 realiza con supervisión limitada, el nivel 4 ya lo puede realizar sin supervisión y vean el nivel 5, lo hace sin supervisión y es capaz de transmitirlo o enseñarlo a los demás. Así que lo que queremos es desarrollar las habilidades clínicas básicas, desde cómo hacer una incisión con el bisturí, cómo hacer suturas, cómo hacer los nudos, luego pasar a capacidades o habilidades dentro del procedimiento, cómo liberar los anexos, cómo esqueletizar los vasos, cómo suturar las arterias, los vasos sangrantes, y finalmente llegar a un nivel de dominio absoluto, de ser un máster, que es que ya puede manejar incluso las anatomías anormales o las emergencias. Esto es lo que buscamos lograr. Como diría el maestro yoga, ¿verdad? Esto funciona para mí. Entonces, ¿cómo hacemos esto? Fíjense, este es un artículo donde se entrena con simulación para la reparación a los residentes de ginecología y obstetricia, y se usa un simulador versus el control, que es la clásica enseñanza, y no se vio diferencias estadísticamente significativas cuando tenían la clásica enseñanza del see one, teach one, do one, o sea, en el quirófano, lo tradicional, y los que se entrenaron en simuladores quirúrgicos. Lo que se logra es que esto es clínicamente relevante porque pasa con habilidades de pobre a promedio. Por las limitaciones de la cantidad de cirugías, el hecho de estar en simuladores una y otra y otra y otra y otra y otra vez, por supuesto, hay ciertas limitantes siempre que no podemos completar, pero hace que la cantidad sea mucho mayor y permita generar esa confianza con lo que se va a hacer. Entonces es una simulación basada en la competencia y muchas veces se necesitan herramientas de baja complejidad. Al final lo que necesitamos de un programa de simulación es que permita esta práctica sostenida y deliberada. Quiere practicar 10 veces una cirugía antes de entrar a quirófano, la voy a practicar 10 veces, 20 veces, 30 veces. Y los tutores que tienen que estar ahí, o sea, no podemos dejar en este campo libre aprendizaje. Los expertos, los que han operado, los que tienen las capacidades de maestría en esto, tienen que estar ahí para generar situaciones de vida real, pero dando este apoyo, esa motivación, centrado en el aprendizaje que permita esas habilidades. Y tiene que tener dos cualidades muy importantes. Validez, o sea, no es como que cualquier cosa que a mí se me ocurra. Primero tengo que saber si esto está diseñado para hacer un antes y un después que sea medible. Luego la fiabilidad o la confiabilidad, que yo pueda obtener ese mismo resultado una y otra vez, no importa cómo, quién lo realice. Los procedimientos, por ejemplo, que se pueden utilizar y que son muy conocidos es las excisiones, las histeroscopías, cistoscopía. Todo lo que ustedes pueden ver acá son cosas que se pueden lograr con la simulación. Pero cuando vamos a cirugía vaginal, a veces
alrededor de menos de $1. Y lo que ha mostrado también es que también tiene la capacidad de mostrar la diferencia entre inexpertos versus los expertos y luego transmitir esto a las capacidades dentro del quirófano. Y luego podemos hacer modelos mixtos, como hay muchos de esos modelos de obstetricia, que les podemos utilizar algunos modelos acá, y bueno, al final queremos medir cómo sabemos si esto está funcionando. Tenemos estas herramientas de checklist, fíjense, hace la incisión en el lugar correcto, no lo ha hecho, parcialmente, bien hecho, y así vamos generando una hoja más que de calificación, una hoja de competencia previo a poder entrar a un quirófano. Y esto también tiene una capacidad de poder seguir midiendo. Vean esta modificación, cómo hace los movimientos innecesarios, hace los movimientos eficientes, hace los movimientos de la mejor manera, el manejo de los instrumentos, el flujo en el quirófano, el seguimiento de un plan, el conocimiento específico del procedimiento y el performance global de si está listo para una cirugía en vivo. Todo esto lo que nos va haciendo es detener a la persona hasta que esté con la mejor de las habilidades para una cirugía en vivo. Y al final tenemos modelos incluso para colporrafia, vean que también muestra la diferencia entre novatos o gente que no es experta y expertos, y si hay una diferencia significativa. Por lo tanto, es un modelo muy asequible con un precio adecuado. ¿Cómo lo aplicamos en un medio global? Hemos estado ya hace unos años aplicando este tipo de entrenamientos, lo hemos hecho en República Dominicana, y vean cómo hemos innovado y hemos usado estas macetas para práctica de nudos en cúpula vaginal. Luego, entonces vean cómo es de sencillo este modelo, es de lo más sencillo que hay. Hacemos una incisión aquí simulando ser la cúpula vaginal y practicamos el nudo por cirugía vaginal, practicamos el hacer nudos afuera, y luego tenemos modelos más específicos con los que podemos practicar cirugías de sling transuturador, retropúbicos, y podemos hacer este tipo de enseñanza. Vean cómo hemos enseñado esto ya en varias ocasiones, pasamos cuestionarios validados, tratando de medir un antes y un después, y vemos las habilidades que se van adquiriendo con la simulación. Esto lo que va haciendo es mejorando las habilidades hasta la llegada del quirófano. Incluso vemos que la necesidad de una práctica continuada, retroalimentación inmediata, supervisión, seguridad en el conocimiento y la técnica, no tenerle tanto miedo a los errores, porque obviamente no vamos a matar a ningún paciente acá, como bien lo podrán saber, y crear una ruta de preparación previo al quirófano. Al final tenemos que contar con un equipo que crea en esto, que trabaje con esa visión y ese entusiasmo a educar mejor a nuestras siguientes generaciones. Así que esto es un grupo de los que hemos trabajado ahí en República Dominicana, y quiero concluir con decirles que si es una utopía o no para generar cirujanos de alto volumen, yo creo que no es una utopía. Claro, no sustituye la capacidad que te da estar en el quirófano con pacientes, no estamos diciendo eso, pero sí estamos diciendo que nos acorta el paso hacia esa expertise, nos da las herramientas para que sea un complemento en el entrenamiento quirúrgico, y que a pesar de que se pueda llegar a adquirir el nivel mínimo de necesidades para adquirir la competencia quirúrgica, se pueda hacer más asertivo ese conocimiento. Alguien que ha practicado en simuladores ya sabe qué es lo que va a ir a buscar, y probablemente tengamos alguna anomalía que ahí le sorprenda, pero estará mucho más asertivo y mucho más seguro de su conocimiento. Los modelos, podemos encontrar modelos asequibles a nuestro medio. Por supuesto que quisiéramos todos tener un milla en nuestros hospitales, pero a veces podemos hacer con elementos más sencillos. Yo creo que es una necesidad actual. Ya no podemos decir que no necesitamos el uso de simuladores. Quizás hace algunos años esto nos parecía algo como sacado de los cuentos de Back to the Future o algo así, pero hoy por hoy no. Hoy por hoy es una necesidad que tenemos y que tienen nuestros residentes de aprender, y que tiene el médico de actualizarse, e incluso los que ya estamos entrenados, de volver a reentrenar y reentrenar y reentrenar cuando no estamos en quirófano. Creo que esto puede hacerse, pero tiene que hacerse bajo un programa estructurado, longitudinal, ético, y que permita medir esos resultados del aprendizaje. Así que muchas gracias para todos. Esto es lo que yo quería traerles. De nuevo les recuerdo que vamos a dejar las preguntas para la parte final. Permítanme salir de aquí, que no encuentro dónde salir.
guardando sus preguntas para el final. Ya vamos a hacer la sección de preguntas. Y ahora quiero presentar con mucho agrado, está por aquí ya el doctor Fernando González. Fernando González es un colega, amigo y hermano de formación, les digo yo. Él es un experto en uroginecología, egresado del Instituto Nacional de Perinatología UNAM de la Ciudad de México, tiene una maestría en ciencias médicas. También es certificado por el Consejo, tiene un curso de especialidad en urología ginecológica avalado por la UNAM en la gineco-obstetricia número 23 de Monterrey, Nuevo León, y es jefe de educación de la Unidad Médica de Alta Especialidad en el Hospital Gineco-Obstetricia número 23 de Monterrey, Nuevo León. Para mí es un verdadero gusto y un placer poder presentar al doctor Fernando González, gran amigo, colega de formación, hermano de formación, así que será un gusto escucharte, Fernando, y buenas noches. Hola, muy buenas noches. Los saluda el doctor Fernando González desde la ciudad de Monterrey, Nuevo León, México. Agradezco a la Asociación Peruana de Uroginecología y de Disfunciones del Suelo Pélvico por la invitación a participar con el tema de simuladores de baja y alta fidelidad en cirugía de piso pélvico tradicionalmente hechas por vía vaginal. La simulación es un método válido y cada vez más popular para enseñar habilidades quirúrgicas, y la urología ginecológica no es la excepción, lo cual es muy importante, considerando que la urología ginecológica es una subespecialidad en rápido crecimiento. Desde el punto de vista de los procesos educativos, es importante considerar que la demanda incrementada de la atención de los trastornos de piso pélvico será cada vez mayor a medida que la población mundial envejece de la mano del incremento de la esperanza de vida. Tan solo las proyecciones estadísticas de Estados Unidos señalan que durante el periodo de 2010 al 2050, el número de mujeres con incontinencia urinaria aumentará un 55%, de 18 millones a 28 millones. La incontinencia fecal incrementará en un 59% y el número de mujeres con prolapso de órganos pélvicos incrementará un 46%, de tal suerte que el número de mujeres estadounidenses con al menos un trastorno de piso pélvico aumentará del 2010 con una cifra de 28.1 millones a casi 43.8 millones en el 2050. Este incremento tan importante tiene implicaciones para cualquier sistema de salud y por supuesto que también para los sistemas educativos. Para todos los que nos dedicamos a la educación médica, nos invita a la reflexión acerca de que si estamos preparando a los ginecólogos con las habilidades suficientes para el abordaje quirúrgico y no quirúrgico de las disfunciones de piso pélvico. Las técnicas antiincontinencia y los trastornos de la estática, sobre todo del ápice. En la actualidad, el número de graduados con formación en su especialidad en urología ginecológica a nivel mundial es limitado. Por lo tanto, los ginecólogos y los urólogos proporcionarán una gran parte de esta atención. Esto pone una especial atención en las necesidades de educación y formación adecuada. Los estudios han demostrado que los residentes no están satisfechos con su formación en urología ginecológica, existiendo factores que condicionan que no se cumplan las curvas de aprendizaje mínimo para los procedimientos vaginales. Entre estos encontramos un mayor número de áreas de oportunidad en la formación del especialista en ginecología, en quienes la urología ginecológica es tan solo una parte de su formación. Una falta de congruencia entre el incremento considerable en el número de residentes sin que se incrementen los campos clínicos disponibles para su formación. Ante la falta de oportunidades para cumplir las curvas de aprendizaje necesarias para desarrollar de manera adecuada la cirugía vaginal, la simulación permite compensar la falta de horas quirúrgicas. Esta brecha amplia que existe entre la educación y la capacitación durante la residencia puede llevar a que se incremente la tasa de fracasos quirúrgicos, a que incremente el número de complicaciones e incluso se incremente la tasa de reoperación por recurrencia. Por lo tanto, las diversas modalidades de simulación son importantes para ayudar a los estudiantes a lograr aptitudes en la cirugía uroginecológica. El principal objetivo de esta plática será describir la disponibilidad que se ha publicado
significado de las herramientas educativas para la cirugía vaginal. Al describir las herramientas educativas actuales utilizadas para enseñar a los cirujanos y a los estudiantes los diversos procedimientos relacionados a la urología ginecológica, los podemos clasificar entre aquellas herramientas didácticas que están a la mano de los estudiantes, como son las conferencias, los videos o los módulos académicos que llevan en cada uno de sus cursos de especialidad, así como el uso de los simuladores, y estos pueden ser clasificados entre los simuladores biológicos y los simuladores artificiales. Por supuesto que dentro del grupo de los biológicos incluimos aquellos procedimientos que contemplan la utilización de cadáveres o modelos animales, y dentro de los artificiales los modelos estáticos o aquellos que contemplan la utilización de realidad extendida, que será considerada en otro de los módulos de esta charla. Por supuesto, muchos de estos cursos son multimodales, en las que se echa mano de la mayoría de los elementos para poder mejorar las curvas de aprendizaje de los alumnos. Con la finalidad de revisar qué hay a nivel de la evidencia sobre el uso de los simuladores para el aprendizaje de la cirugía vaginal, recientemente se publicó esta revisión sistemática en la que, al tratar de revisar la evidencia científica que existe en torno a los simuladores, se pudieron rescatar 97 artículos de texto completo. Pero para darnos una idea acerca de cómo estamos parados en cuanto a los niveles de evidencia, de estos 97 artículos relacionados a la simulación, 54 correspondieron a resúmenes presentados en congresos a través de carteles o videos, y 44 correspondieron a manuscritos. Al hacer una evaluación de la calidad de la evidencia, la mayoría fue de baja a moderada y el nivel de sesgo fue de alto a moderado. Y aunque la utilidad y la evidencia será desarrollada en otra de las pláticas, es importante señalar que aún hay grandes áreas de oportunidad para la generación de evidencia científica que nos ofrezca un buen nivel de evidencia sobre el uso real de los simuladores. Uno de los primeros modelos que les presento fue publicado en el 2019, el cual es una propuesta estadounidense cuyo principal objetivo de aprendizaje es basarse en la elaboración de suturas de calidad para realizar la histerectomía vaginal. Este modelo es considerado un modelo de baja fidelidad. Los principales objetivos de este modelo propuesto por los autores son la práctica y la sistematización de las suturas que se realizan durante la histerectomía vaginal, enfocándose principalmente en cuatro puntos. El primero de ellos es el punto que se da para los pedículos, para los ligamentos uterosacros y los ligamentos cardinales, los puntos pediculares simples para los vasos uterinos, la ligadura doble para los ligamentos uterováricos y el punto continuo que se utiliza para el cierre de la cópula vaginal. Dentro de los objetivos de la utilización de este modelo es permitir al alumno la práctica de los movimientos que se tienen que realizar en un espacio limitado, como lo es el canal vaginal, para la elaboración del procedimiento. Es un modelo que requiere la ayuda de un docente o de un guiador, es decir, no es un modelo que pueda ser utilizado de manera individual. Y uno de los principales objetivos de la utilización de este modelo es la evaluación de la calidad de los nudos que se realizan durante el procedimiento, evaluando la relación que guardan estos desde la presencia del nudo con la distancia con el tejido, la tensión que estos deben de tener y que estos no se deslicen con facilidad al término del procedimiento. Este modelo se presenta como un modelo de bajo costo. Los materiales necesarios para el modelo son fáciles de conseguir. Se propone como un modelo de construcción sencilla que permita que otras instituciones lo puedan reproducir e incluso incluirlo como parte de su proceso de formación. Algunos puntos importantes para la elaboración del modelo pues es la presencia de estas muescas que tiene en el radio de las 3 y de las 9 de las manecillas del reloj, para permitir la manipulación más real de las pinzas. Esta muesca que se hace en la parte superior tiene la finalidad de permitir la entrada de la luz
y que el dispositivo no requiera de una lámpara complementaria para la utilización del modelo. También se establecen algunos puntos de fijación y de soporte para que éste favorezca la práctica, pudiéndolo colocar en cualquier situación plana e incluso que pueda trasladarse a otros sitios y que no necesariamente el alumno lo tenga que utilizar en el hospital. La colocación para los diferentes o para los 4 puntos importantes de práctica que tiene este modelo dependerá de la forma en la que ésta deberá de armarse, los elementos que se van a utilizar para cumplir los diferentes objetivos que busca esta propuesta de simulador. Las principales ventajas que se ofrecen o que mencionan los autores con relación a este modelo, a este simulador propuesto, es que es un modelo de bajo costo que permite desarrollar habilidades de las suturas básicas y más importantes para la realización de la histerectomía vaginal, que es una herramienta que puede ofrecerse como una evaluación prequirúrgica que nos permitiría evitar riesgos si es que el alumno no logra demostrar en el simulador que tiene la capacidad de hacer nudos y suturas de buena calidad. El alumno no debería de permitírsele la práctica durante el paciente. Y también se ofrece como un simulador que nos permite hacer de manera rutinaria procesos establecidos, es decir, estas suturas que se realizan en todas las pacientes, pues es importante que el alumno las sistematice para que las haga de manera rutinaria y fácil para enfocarse durante el procedimiento en aquellos procesos que no pueden ser tan rutinarios o que dependen de las características inherentes de la paciente y no estar perdiendo tiempo o invertir tiempo durante el procedimiento quirúrgico en algo que el alumno ya debería realizar de manera rutinaria y de manera correcta. Algunas desventajas es que es un modelo que no se ha validado con la clínica, no se ha evaluado si los resultados del aprendizaje a través de este simulador tendrán un adecuado rendimiento en el quirófano y no contempla algunos otros pasos de la técnica quirúrgica y requiere el apoyo de otra persona. La principal importancia de este modelo radica en la relevancia que tiene la precisión y la calidad de los nudos para la seguridad de la paciente durante una histerectomía vaginal. En el 2021, bajo la misma línea de la importancia de la calidad de las suturas, se propone este simulador en Estados Unidos, cuyo principal objetivo era desarrollar un sistema de simulación quirúrgica vaginal que evaluara el desempeño de los estudiantes mediante una puntuación de competencias, que discrimine el desempeño del alumno entre un cirujano vaginal novato y un cirujano experimentado. Es considerado como un modelo de baja fidelidad. Y bueno, en cuanto a la estructura y el diseño de este modelo, la realidad es que este modelo tiene una estructura mucho más compleja, de difícil reproducción, pero que el plus que aporta este modelo o este simulador es que busca documentar tareas específicas y evaluarla a la luz de los datos obtenidos a través de una base de datos de lo que los expertos realizaron. En este dispositivo podemos observar que tiene un apartado en el que se puede incluir el celular, que tiene la función de documentar a través de la cámara el proceso que hace el alumno, ofreciéndose esta como una de sus principales ventajas, es decir, la capacidad de generar una evidencia documental a través de video en el que se va a documentar todo el proceso que realiza el alumno para poder después hacer una retroalimentación con el docente o incluso hacer una autoevaluación que le permita la corrección de sus áreas de oportunidad. Los resultados que se obtienen a través de la grabación se pueden validar a través de una base de datos de acuerdo a cómo se realizaron, cómo lo realizaron los expertos, en cuánto tiempo lo realizaron y de así poder catalogar al alumno entre si es un novato o es un experto. Dentro de las principales fortalezas que se ofrecen con este simulador, pues es precisamente los datos que se obtuvieron a través de los grupos de expertos, pero también a la vez una de las principales limitantes es que no se ha logrado
una adecuada validación que pueda generalizarse al resto de los docentes, los alumnos que pudieran utilizar este modelo. Con el paso de los años se han propuesto un considerable número de modelos que buscan reproducir la técnica de la esterectomía vaginal. Existen modelos de baja, de moderada y de alta fidelidad. Algunos modelos pueden crearse a partir de las diferentes propuestas de los autores y algunos existen a la venta a partir de las casas comerciales. Entre los dispositivos de alta fidelidad para la esterectomía vaginal se encuentra el modelo Milla, que consiste de un marco pélvico con múltiples cartuchos anatómicos que estos son reemplazables, diseñados teniendo en cuenta diferentes procedimientos quirúrgicos a nivel vaginal. El modelo incorpora una serie de características para simular experiencias quirúrgicas reales, incluyendo características como de la piel que son muy reales, órganos de tamaño natural y algunas estructuras con tensión y puntos de referencia quirúrgicos palpables. También algunos modelos incluyen un sistema vascular presurizado que puede simular el sangrado cuando el procedimiento se realiza con una técnica inadecuada. La vejiga incluso se puede inflar para que ésta pueda tener salida de líquido en el caso de que la vejiga se lesione. El modelo Milla es un modelo de simulación quirúrgica que puede contemplar una gama amplia de procedimientos vaginales como la esterectomía vaginal, la colpoplastía anterior, la colpoplastía posterior, procedimientos como la disección de la fascia o incluso la colocación de cintas antiincontinencias, ya sea retropúbicas, transobturadoras o incluso las cintas de incisión única. La lesión obstétrica del esfínter anal ha sido otro de los principales objetivos de los simuladores en cuanto a la cirugía vaginal, y estos son de gran utilidad para la reparación de las lesiones obstétricas del perineo. Un ejemplo de estos es el modelo que les presento en la diapositiva, que es un modelo multimodal que incluye un paquete de ilustraciones para ayudar a la identificación de los puntos de referencia clave para la reparación y la anatomía interna dependiendo de la severidad del desgarro. Dentro de las ventajas de este tipo de modelos es que incluye todas las capas esenciales de tejido que deben estar presentes para considerarlo durante la reparación de los diferentes desgarros, y el autor lo ofrece como un simulador de configuración rápida y sencilla. Considerando otros procedimientos quirúrgicos para el uso de los simuladores, la sacrocolpopexia robótica también ha sido objeto de la simulación. Aunque los cadáveres frescos pueden ser útiles para aprender técnicas de sacrocolpopexia robótica, el uso generalizado de un modelo cadavérico sigue siendo un desafío debido a los costos y a la disponibilidad, por lo que los autores en el 2019 en Estados Unidos proponen este modelo de simulación a través de un modelo porcino vivo, creado para simular la técnica de la sacrocolpopexia robótica inmediatamente después de una esterectomía supracervical, que para poder crear el muñón cervical de la histerectomía supracervical se utiliza la vejiga por medio de la oclusión de los uréteres, la colocación de esta gasa para favorecer y el cierre del domo vesical, el cual se utilizará como el muñón cervical para la realización del procedimiento. Dentro de las principales ventajas que se han descrito a la utilización de este modelo porcino ha sido que mejora los movimientos de los alumnos, se incrementa la capacidad de manipulación de los tejidos, se observa eficiencia importante en las suturas y existe en general un adecuado rendimiento del desarrollo de la sacrocolpopexia robótica. Cuando se evaluaron a los alumnos que han participado de utilización de modelos como estos, el 89% ha mencionado que incorporarán aspectos que realizaron durante el modelo en su práctica clínica, y el 94% de los alumnos recomienda el uso de este modelo a sus colegas. Por supuesto que tiene algunas desventajas, entre ellas que la anatomía porcina es intrínsecamente diferente a la del ser humano. Aún falta desarrollar habilidades
evaluables del participante y no se ha evaluado la durabilidad de las habilidades aprendidas con el paso del tiempo. En el 2017, en Francia, se propone la viabilidad y la utilidad de un modelo basado en ovejas para el entrenamiento de la cirugía vaginal del prolapso de órganos pélvicos. Este se ofrece como un simulador de alta fidelidad utilizando biológicos, y en una primera etapa se valoró la posibilidad de realizar los procedimientos en cadáver. Una vez que las cirugías se realizaron de manera satisfactoria, se realizaron procedimientos en ovejas vivas bajo anestesia general. Este modelo se ofrece ante la similitud anatómica de las estructuras vaginales de las ovejas con las mujeres. Dentro de los procedimientos que pudieron realizarse en la oveja bajo anestesia general, se describe a través de los autores la capacidad de poder realizar una colpoplastía anterior, la colocación de cintas antiincontinencia, la reparación de enteroceles, la puntoplastía de McCall, la fijación al ligamento sacroespinoso, la aplicatura de los músculos elevadores, entre otros. En conclusión, el entrenamiento de la cirugía vaginal para prolapso en un modelo bovino es factible y útil debido a la similitud tan importante de las estructuras vaginales y pélvicas desde el punto de vista anatómico. Considerar el desarrollo de este modelo en centros de formación y universidades médicas puede reducir las curvas de aprendizaje de los estudiantes y, por supuesto, impactar reduciendo el número de complicaciones en las pacientes. Dentro de las principales ventajas que se ofrece en la utilización de este modelo biológico es que la anatomía de la vagina de la oveja es muy similar a la de la mujer, que la vagina de las ovejas es mucho más amplia comparada como, por ejemplo, el de las cerdas hembras, que se han utilizado, por ejemplo, para los talleres de la reparación obstétrica del esfínter anal, y que las ovejas ancianas también tienen las mismas alteraciones que se observan en las diferentes estructuras del piso pélvico, lo cual permitiría encontrar ovejas que ya tienen como tal disfunciones de piso pélvico que requieren de una reparación quirúrgica para que está incrementando así la fidelidad del simulador. Evidentemente, dentro de las desventajas es que se requieren cuidados anestésicos avanzados, evidentemente la infraestructura para realizar este tipo de procedimientos, y dentro del procedimiento como tal, pues dificultad para mantener a las ovejas en la posición ideal. No es útil para la esterectomía vaginal, dado que las ovejas suelen tener un útero bicórneo. Con la finalidad del aprendizaje del uso de los abundantes uretrales, se propone este modelo biológico en el 2018 mediante la utilización de vejigas de cerdos. Se disecaron vejigas porcinas hembras colocadas en un entronador de diagnóstico de histeroscopía modificado. Para el abultante se utilizó una mezcla de lubricante quirúrgico con azul de metileno que simulaba el material a colocar y permitía así la adecuada visualización inmediata para una retroalimentación visual de los montículos creados. El procedimiento se evalúa a través de cistoscopía que se puede realizar en el mismo modelo e incluso posterior de realizarlo hacer una disección para observar el sitio de la localización de cada uno de los abultantes y observar aquellos casos en donde las abultantes se salieron del sitio adecuado de la colocación. Incluso los autores van más allá proponiendo la utilización de manometría o una urodinamia en el modelo para evaluar incluso previo y posterior a la intervención los puntos de pérdida. Los simuladores han llegado a grandes áreas de la cirugía de piso pélvico y retomando cada vez más la cirugía obliterativa en esta propuesta realizada por el Colegio Americano en la que se crea un simulador para la colpoclesis y la colpectomía, en la que se propone como un modelo de baja fidelidad, sin embargo de gran disponibilidad debido a que los instrumentos o las herramientas necesarias para su creación son de fácil alcance, las podemos
realiza de manera sencilla la elaboración del modelo, apoyado de un modelo previamente de pélvico. Lo único que se requiere es la colocación adecuada de lo que sería el prolapso, en este caso de la cúpula vaginal, para la realización del procedimiento. Es un modelo que, según los autores, es de gran utilidad y que permite con facilidad entender cada uno de los pasos y desarrollar paso a paso la técnica quirúrgica de la colpoclesis y la colpectomía. A manera de conclusión, podemos mencionar que el uso de los simuladores en la cirugía vaginal tiene grandes beneficios, entre ellos mejorar las habilidades prácticas, aumentar la confianza y favorecer la reducción de los errores. Se puede obtener una retroalimentación inmediata y también favorece el trabajo en equipo. Y las aplicaciones en urologías ginecológicas, sin duda alguna, están ampliamente descritas, que son de gran utilidad para el aprendizaje de la cirugía reconstructiva del piso pélvico, de las cirugías anticontinencia de mínima invasión, de la cirugía vaginal tradicional y, por supuesto, de la cirugía laparoscópica o robótica. Considero que los simuladores de baja fidelidad están al alcance de la mayoría de los que nos dedicamos a la docencia y al entrenamiento de ginecólogos, pero en especial de todos aquellos que tenemos la misión de formar a los especialistas a los cirujanos reconstructivos de piso pélvico. Espero que la información presentada sea de gran utilidad y la podamos llevar a la realidad y a la práctica en los diferentes centros de formación y de educación en cada uno de nuestros lugares. Muchas gracias por su atención. Bueno, maravilloso. Creo que llevamos ya los 90 minutos que decía la publicidad. Espero que con este pequeño webinar podamos haber dejado muchas perlas del porqué de la necesidad y respondiendo a la pregunta inicial de si esto de generar cirujanos de alto volumen como simuladores es una utopía o no. Yo creo que en primer lugar es algo que ya es una realidad, es una necesidad que no podemos obviar, que quisiéramos obviar, pero es una herramienta. Yo creo que nada va a sustituir el ver, hacer y enseñar, nada va a sustituir ese esquema como uno de los picos de la capacidad de enseñanza, pero ante la situación actual de necesidad de más pericia, de mayor volumen y la incapacidad de lograrlo para todos los que se están formando, creo que esta va a ser una herramienta que va a cortar esa necesidad o probablemente esa curva de aprendizaje. Como decía en una presentación Fernando, el hecho de poder llegar a un punto donde yo entro a la cirugía sabiendo que tengo que hacer, únicamente ya es acostumbrarme al perfil quirúrgico dentro del quirófano. Por supuesto que me va a ahorrar mucho en esa curva de aprendizaje. Yo creo que va a ser así. No sé si por el tiempo podemos tener preguntas, me dirán Marta, pero si tenemos alguna pregunta a la audiencia sería un buen momento para poderlos escuchar o leer y poder contestarles de alguna manera. Vamos a ver, por aquí nos están escribiendo, dice Dante Benavides. En la formación de residentes, programa asistentes para supervisar las prácticas de los residentes, ¿está dentro de sus horas laborales o se consideran como horas extras? Rogerio, ¿qué dices? No, yo, por ejemplo, yo soy profesor y yo tengo horas para entrenar a los residentes. Hace parte del trabajo habitual. Incluyendo, a mí me gustó muchísimo las charlas todas, muchísimo. Su charla del amigo Fernando. Yo he visto en el Congreso Americano de Urología algunas cosas como, hay un material muy distinto que es como, yo no sé, es hidrogel, ¿cómo se dice? Sí, así, correcto, así, hidrogel. Ajá. Hidrogel, que se puede hacer, por ejemplo, los órganos individualmente. Y, por ejemplo, van a entrenar una cirugía de próstata. Entonces, hacen la impresión 3D de
caso real. Entonces, si tiene, por ejemplo, una histerectomía o una endometriosis profunda, puede hacer una impresión de un caso real en este modelo. Yo he visto en el Congreso, ellos hicieron la cirugía con este modelo y hicieron una película. Y después hicieron la cirugía, hicieron otra película. Y en el Congreso ellos mostraron los dos videos al mismo tiempo. Es impresionante, porque todo eso que hemos visto es para traer mejoría en la performance, en la competencia de los residentes. Entonces, por ejemplo, con realidad virtual, en algún tiempo, voy a poner las pruebas, los exámenes de los pacientes para mirar en realidad virtual. Todavía no es posible, pero eso es una tecnología convergente. Ha sido creado para una cosa y se puede utilizar para muchas cosas. Pero a mí me ha gustado muchísimo su charla y del amigo de Fernando. Y yo creo que en el futuro las evaluaciones previo a llegar al quirófano, yo me acuerdo que en la etapa que yo me formé tenía que cumplir un número de requisitos como un checklist, tantos procedimientos como ayudante, tantos procedimientos de esto y de esto y de esto y de esto. Y yo creo que ahora va a ser, de repente vamos a ver situaciones como cuántas simulaciones hizo, el uso de herramientas en el simulador, logra identificar estructuras anatómicas adecuadamente, el manejo de las pinzas, y finalmente cuando llegas a un punto pasarás a quirófano, y yo creo que va a ser mejor, sobre todo en los hospitales de escuela, donde todos somos testigos, o nos tocó alguna vez cuando, por ejemplo, yo en la escuela en ginecología nos dejaban reparar desgarros muy grandes que no estábamos entrenados para hacerlos, y luego veíamos a las pacientes con complicaciones, pero no era obviamente intencional, simplemente no teníamos una forma diferente de entrenamiento, y creo que eso se va a disminuir mucho y al final va a mejorar mucho para nuestros pacientes. Claro, claro. Y hay, Abner, un principio de la neurociencia que las regiones del cerebro que miran, que comprenden imágenes, muchas veces no hacen diferencia si es una imagen inventado, pensado o si realmente ha visto la imagen. Ahora, si hace la utilización de una imagen con los movimientos, va a producir una memoria, te va a acordar de las cosas, porque eso es una teoría de la psicología que se llama la teoría de la exposición. Entonces, si hizo una simulación, eso es muy diferente de nunca tener visto nada. Entonces, no es tan fuerte cuanto hacer una cirugía, pero es un pasito intermediario en los dos mundos. Bueno, yo agradezco mucho. Lamentablemente el doctor Fernando González tuvo una situación ahí, problemas técnicos, parece que donde está incluso se quedó sin luz, entonces no nos pudo acompañar hasta el final de este webinar, pero yo creo que ha sido una noche muy rica. También agradezco a todos los que están conectados a esta hora, donde ya en muchos de los países de Sudamérica creo que ya es bastante noche. Rogerio, ya estás en la medianoche allá en Sao Paulo, ¿no? Entonces, muchas gracias por esta disposición, muchas gracias por esta apertura. También agradezco a la Asociación de Uroginecología y Piso Pélvico de Perú por la invitación y por poder ayudarles. Ha sido un privilegio, un honor. Y por supuesto que yo con esto me siento muy contento de lo que hemos podido compartir. Espero que ustedes también. Así que gracias a todos de nuevo por el tiempo. Rogerio, muchas gracias. Gracias. Bueno, amigos, agradecerles por este excelente webinar que nos pone al día en lo que es la docencia, a quienes amamos esta parte y tratamos de hacer una curva de aprendizaje. Nos han presentado un escenario completamente diferente. En mis tiempos nosotros teníamos la oportunidad de hacer cirugía experimental, pero con
abre muchas luces qué cosas pueden pasar en el futuro. Vamos a tener que conversar con el doctor para ver cómo tener acceso a este tipo de educación virtual para tener la posibilidad de nosotros tener esta capacitación, porque la curva de aprendizaje, como lo estamos haciendo ahora, generalmente ya no es una curva de aprendizaje como la hacíamos antes, no es una curva de aprendizaje directo con el paciente, y esa curva de aprendizaje es larguísima y con complicaciones, ¿no? Uno tiene que estar detrás del residente, cuidando, y esa curva de aprendizaje se prolonga, y no sería lo mismo teniendo simuladores, haciendo la capacitación de cirugía virtual a una cirugía presencial real, ¿no? Muchísimas gracias, hemos aprendido muchísimo esta noche, nos han abierto luces, puertas, y tal vez es momento ya de poner sobre el tapete esta capacitación que debemos darla como obligatoria a la gente que se está formando. Las gracias también al laboratorio, a todos los presentes que están hasta este momento. Hemos tenido asistentes de toda Latinoamérica, nos han acompañado bastantes amigos ahorita en la asistencia. Gracias totales a todos. Abner, muy linda presentación, doctor Rogelio, alucinante. Fernando también, una presentación muy linda, aquellos que amamos la cirugía vaginal, le hemos estado también alucinando con sus maquetas de baja fidelidad que son alucinantes. Gracias totales, y estamos en comunicación para otra oportunidad. Ok, hasta luego. Gracias, María. Gracias. Buenas noches. Luego, gracias Buenas noches. a todos los Buenas noches, pacientes. Rogelio. Gracias, Abner. Saludos, doctor Rogelio, para una próxima capacitación con Perú. Estamos Gracias, esperando. María. Gracias, hasta luego. Así es. Un abrazo. Chao. Gracias. Gracias, María Carmen. Gracias.